Muy buenas gente, en el vídeo os voy a contar un poquito sobre la gatita que recogimos en Grecia y qué ha sido de ella. Para los que no la conozcáis, os pongo en contexto. Básicamente estábamos viajando por Grecia después de salir del monte Athos y fue cuando apareció una gatita enfrente de nuestra furgoneta y pues bueno, estaba cojeando, tenía todo esto lleno de mocos. Entonces al ver cómo estaba, la metimos a la furgo, pasó con nosotros un par de días y decidí llevarla a un veterinario. La cosa es que decidí que la íbamos a llevar a Bulgaria, exactamente. Entonces cruzamos la frontera ilegalmente a Bulgaria y fuimos a Plovdiv. Encontramos ahí un veterinario que en Google Maps tenía buenas indicaciones, que fue el motivo por el cual de hecho crucé a Bulgaria, ya que en Grecia pues bueno, habíamos tenido una experiencia que no había sido la mejor del mundo. Y nada, cuando llegamos allí la llevamos al veterinario, todo bien dentro de lo que cabe, o sea, nos dijeron todo lo que tenía la pata fracturada, probablemente un atropello, y tenía los mocos que todavía no sabían qué era exactamente, pero en principio iba a ser algo leve, que luego al final con el tiempo resultó que fue lo que más le costó recuperar, antes incluso recuperó la pata. Así que bueno, pues eso, nos hicimos cargo de ella durante este tiempo y le tomó unos cuantos meses recuperarse. Que aquí es cuando vine a vosotros y os pedí ayuda y os portasteis genial y gracias a vosotros pues vengo a hacer este vídeo para contaros qué ha sido esa gatita, cómo ha llegado a España y toda la vaina. Pero antes de todo esto os quiero decir que bueno, ya sabéis que hicimos un sorteo con Miscota y se han sorteado pues varias prendas de las nuestras en el canal de YouTube, bueno, Instagram ha sido un poquito con todo y creo que había en total 26 participantes, así que bueno, gracias a todas las personas que habéis participado. Y os dejo con el sorteo porque aquí ya veis que no tengo el ordenador, lo tenemos aquí en una casa, que estamos mandando vídeos al señor editor, que le tenemos ahí trabajando en la mina a tope. Y ahora seguimos con el vídeo. Bueno, pues aquí tengo la ruleta, tal y como podéis ver. Le podemos cambiar el super diseño. A ver. Uy, no me gusta más este. Este mola, ¿no? Nah, este se ve mejor. Bueno, pues lo dicho, he metido aquí todas las entradas de todos los pedidos, exactamente 26. Así que ya lo único que queda es desearos suerte a todos los que habéis participado y daros las gracias. Se supone que son 10 segundos. ¡Pam! ¡Pam! ¡Chaval! A ver. La cosa es que no sabéis quién es. Vale. 572, 29, 355. Editor, tápate el resto de nombres. Aquí tenéis este número, Iri Alberig. Así que felicidades. Así que bueno, Iri Alberig, por favor, ponte en contacto con nosotros, ya que he intentado buscar tu contacto y no lo he encontrado. Si no, bueno, ya pediré el email y ya me pondré en contacto contigo. Así que bueno, me dejas por ahí un mensaje, por favor, y te mando una sudadera, una camiseta y una bolsa y pegatinas, un poquito de todo. Y bueno, deciros que esto siga adelante, o sea, seguimos colaborando con Miscota, así que si seguís comprando con nuestro código, seguiréis teniendo descuento en todo lo que compréis para vuestras mascotas y a nosotros nos echáis un cable. Ahora sí, manos a la obra, que se está poniendo a llover además, así que editor, por favor, hace viento, así que échate unos buenos pisapáginas, creo que se llaman así, ¿no? ¡Échatelo! ¡Échatelo! ¡Tú! ¡Menudos patatos, chaval! ¿No hay nada más pequeño o qué? Pues nada, si esto me va a tapar la página, ni siquiera voy a poder leer. Si el vídeo sale mal, culpa del editor. Otro mes sin cobrar. Bueno, entonces, volviendo a lo importante, que es el tema de Misifú, la cosa fue, estuvo 2 meses hospitalizada, tal y como os he dicho básicamente. Durante ese tiempo, pues bueno, de vez en cuando me iban mandando vídeos. La verdad que de parte de la veterinaria se han portado increíblemente bien. Fueron haciéndose cargo de ella. Primero la tuvieron con la patita vendada, pues para que estuviese eso como debía de estar, que tenía que estar parada ella. Por eso también la tenían todo el rato encerrada en la jaulita y pues bueno, estuvo allí un buen tiempo. Siempre que la ponían de comer, al principio no comía, pero luego al de poquito tiempo, en cuanto mejoró, ya empezó a comer y en principio fue todo bastante bien. Y bueno, después descubrieron también qué era lo que tenía en el tema de los mocos y nada, eso llevó también como 1 mes y medio, 2 meses, así que un poquitín más de lo que le llevó la patita.
y ya estaba 100% recuperada, y la metieron a una habitación con más gatetes para darla en adopción, aunque yo ya les dije que yo ya tenía buscada una familia, que solo me faltaba organizar un crowdfunding, que fue donde tomasteis parte todos vosotros, y buscar la familia. Así que bueno, ya estaba, solo faltaba eso, conseguir el dinero para mandarla para España. Ahí es donde entráis vosotros, así que muchísimas gracias una vez más. Siento ser pesado, pero es que de verdad fue la leche. Yo esperaba recoger máximo 2.500 euros y en 3 horas llevábamos nada más y nada menos que 3.000 euros, o sea, brutal. Entonces, pagamos el veterinario, que fueron en total unos 1.500 y pico, o sea, yo puse como 400 y algo, y eso lo puse yo porque... Pues bueno, porque yo hago esto porque a mí me sale del huevo. Yo lo que no podía hacer era traerla a España. Así que nada, eso. Básicamente pagamos el veterinario, que fueron unos 1.500 y pico euros, por ello os lo estaré dejando. Os dejaré también las facturas para que veáis que es todo cierto, o 1.600, algo así fue. Y después tuvimos que pagar también el transporte, que fueron 550 euros justos. Entonces, dentro de lo que pagué del veterinario, metimos la hospitalización de 2 meses y pico, todo lo que le dieron de pienso, bla, 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 etcétera, el chip, las vacunas, y también metimos el transportín para traerla a España. Vale, aquí es cuando... sorpresa. Bien, ¿qué es lo que pasó? Vale, pues básicamente las últimas veces que yo hablaba con el veterinario siempre decía ji, y yo, a ver, ¿cómo que ji? Es sí, ¿no? Es chica. Bueno, pues total, la cosa es que venía con sorpresa, tenía una colita por ahí que yo no vi, así que ahora en vez de llamarse Misifu se va a llamar Kinder, ¿vale? Ya sabéis el porqué. Sigamos. Entonces, una vez conseguimos ya tener todo preparado y yo hablé con el transportista para que fuera X día, pues nada, el transportista fue a la veterinaria, creo que de hecho fue un sábado, recogió a nuestro amigo Kinder y pues nada, se lo llevó hasta Polonia. Entonces hizo un recorrido desde Bulgaria hasta Polonia, cruzaron desde Hungría y allí ya me mandaron también unos vídeos de cómo estaba cuidando la mujer. O sea, es que se veía ya que es un gatito ultra mega adorable. O sea, Misifu es adorable. Así que nada, se portaron muy bien, me estuvieron mandando bastantes vídeos de cómo iban cuidando de él. Y después, al de 3-4 días, fue cuando salió de Polonia hacia España, que tardó también unos 3 días más o menos el transporte. Lo hizo el hermano de la persona que lo había llevado desde Bulgaria hasta Polonia y llegó a Madrid. Entonces, esto también fue un sábado, así que estuvo una semana en total, desde que salió de Bulgaria hasta que llegó a España. Y me mandó también algún que otro vídeo de cómo la transportaban y nada, o sea, todo bastante bien por lo que pude ver. Y nada, llegó entonces a donde Ainara, que es la persona que va a estar a su servicio durante los próximos años que lleva Misifu, básicamente. Además va a tener 2 hermanitas, una gatita y una perrita, así que va a tener una familia bastante adorable, tiene toda la pinta. Y espero, Ainara, que no te cague, te mee y te pote la cama. De verdad que lo espero, como me lo hizo a mí, que no es nada agradable. Hola, soy Ainara y os voy a contar la historia de Misifu, que ya no se llama Misifu, se llama Kinder, porque no es una chica, es un chico. Tiene 2 huevitos y nada, los primeros días se estuvo adaptando con la gata y con el perro muy bien, la verdad, o sea, me la ha puesto muy fácil. Ha sido increíble la adaptación porque nos seguía a todas partes, ha estado muy cariñoso con la gata, muy cariñoso con la perra, se ha tumbado junto con la perra todo el rato. Bueno, muy bien. Le encanta jugar con todos los juguetes que hay por la casa y lo que no son juguetes también. Todo para él esto es un parque de juegos. Y es un comilón también, come muchísimo. Todo el rato te pide comida. Pero bueno, es un gato magnífico, se acurruca al lado tuya, se duerme contigo. Bueno, es increíble. Y nada, le fascinan los electrodomésticos, algo que me hace mucha gracia, porque a mi gata le dan mucho miedo, pues él va siempre a la lavadora, va siempre a la aspiradora, va siempre al secador, le encantan los ruidos, es un gato fascinante. Así que nada, muchas gracias por hacer posible esto y nada, que sepáis que Kinder está muy feliz y
Y eso es todo. Así que nada, muchísimas gracias a todos por hacer que esto sea posible. O sea, básicamente esto no lo podríamos haber hecho sin vosotros. Y bueno, ya os adelanto que, como sabéis, se recaudaron como 5.500 euros, 300 así se los quedó lo que es GoFundMe, que es donde hicimos el crowdfunding, y a nosotros nos han llegado unos 3.200 y pico. Aquí está la chipis. A ver, te voy a calzar. Hoy se me escapó. Pues nada, que eso, con 5.200 euros todavía nos sobran como 3.100 para donar. Así que todavía no he decidido a quién donar. Me gustaría ir en persona a algún lugar para poder verlo yo por mis propios ojos. Al final son 3.000 euros. Y solo hay una chica de la cual me fío hasta ahora, en persona, y pues no lo sé. Entonces, otra opción es hacerlo en España, que ya tengo gente conocida que está en el mundillo, y entonces pues sería todo bastante más seguro y yo sabría lo que se va a hacer con ese dinero de primera mano. Así que os mantendré informados. Muchísimas gracias a todos. Seguimos por aquí disfrutando del mal tiempo y de la lluvia, que ya veis, o sea, está todo bien mojaete. Así que nos vamos. Me voy a hacer unas patatas fritas. Venga.